Dios te bendiga y te guarde. Mi nombre es Noel Cabrera de Celestial Group. Y estamos aquí como todos los martes. Te queremos saludar y bendecir desde la bella ciudad de Houston, Texas. Desde aquí para todo el mundo a través de las ondas de Altar 24 le damos las gracias a todos ustedes por la sintonía. Gracias a Jonathan y a los muchachos, ¿verdad? Al equipo de Altar 24 por permitir y ayudarnos, ¿verdad? Con la edición y ¿verdad? Todo lo que hacen para que este programa pueda salir. Como dije, te queremos bendecir y te queremos saludar. En esta edición vamos a tocar por temas asumiendo nuestra responsabilidad. Como introducción vamos a hablar de, ¿verdad? De las decisiones que a veces que uno toma y no queremos asumir la responsabilidad. Le pongo por ejemplo, a veces en nuestro caminar pues vamos a decir que una de las cosas que puede suceder es abusamos de nuestro cuerpo. Y cuando vienen las enfermedades y eso, no tenemos que asumir la responsabilidad que conlleva, las consecuencias que conlleva. No solamente eso, los pecados que cometemos a veces no queremos asumir la responsabilidad, ¿verdad? De haberlos cometido. Todos sabemos que la palabra dice que Dios en Miqueas 7, si no me equivoco, Miqueas 7, 18 y 19, dice la palabra que Dios echa los pecados a la profunda de la mar. Y bien es cierto que esto es una verdad. También es cierto de que a veces por nuestros pecados, pues vamos a decir que tenemos consecuencias. Un ejemplo, como le dije, no cuidamos el templo, no cuidamos nuestro cuerpo. Lo alimentamos mal, no le damos ejercicio, no le damos mantenimiento requerido. Suceden este tipo de cosas. Vemos plasmado en la Biblia, vemos en Génesis 3, la primera situación que vemos de no asumir responsabilidad la vemos con Adán y Eva. Génesis 3, del 1 más o menos del 1 al 18. Todos sabemos la historia de que pues el Señor hizo la tierra, hizo la mar, hizo los cielos, creó, ¿verdad? Toda esta serie de cosas. Creó al hombre y se dio cuenta también que el hombre pues como que estaba triste y que no era bueno que estuviera solo. La palabra dice, puso al hombre en un profundo sueño y de su costilla creó entonces la mujer. Dios le había dado una responsabilidad, ¿verdad? Durante el huerto. Básicamente era que el hombre iba a señorear. Y cuando era señorear se define como que iba, en cierta manera, quizás tal vez si le podemos poner la palabra, administrar, a cuidar ese Edén, ¿verdad? Ese huerto perfecto que Dios había hecho para que el hombre estuviera. Y el hombre pues vemos que empezó a hacer las cosas bien. Y todos sabemos la historia de que la serpiente engañó le dijo una media verdad a Eva. Y Eva comió el fruto. Y todos sabemos pues que estaba prohibido comer el fruto del árbol del bien y mal, del árbol que estaba en el centro del Edén. Dios le había
prohibido, ¿verdad? Una de las normas que él había puesto era que no comieran de ese árbol. El Señor dice porque ciertamente moriría. Y pues digo cierta verdad porque la serpiente dice que no iban a morir, y obviamente no iban a morir. Cuando Dios habla con el hombre y le dice que ciertamente iban a morir, era una muerte espiritual, no era una muerte natural. Todos conocemos la historia. Eva come el fruto de Adán, Adán come el fruto, se esconden. Cuando ven a Dios paseándose, estaba cerca, se esconden, y Dios empezó a llamarlo, y entonces Adán le dijo: nos escondimos porque tuvimos miedo. Y entonces Dios le dijo: ¿pero por qué tuviste miedo? Porque estábamos desnudos. Vemos como Dios le cuestiona a él: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Entonces Dios le dice: comiste del árbol del bien y mal. Y vemos como empieza el hombre a no querer asumir responsabilidad, ¿verdad? Por el pecado que había cometido, por la falta que había cometido, y empieza a justificarse y pone primero a Eva: no, la mujer que me diste. Dios también entonces empieza a reclamarle a Eva: ¿por qué hiciste? No, la serpiente me engañó. Y cuando toco este tema es porque el ser humano no quiere asumir responsabilidad con respecto a las cosas. Vamos a decir que vamos a tener un ejemplo, quizás esta vez no espiritual, pero vamos a tener un ejemplo de vida, ¿verdad? De las cosas que suceden. Vamos a decir que un hombre embarazó a una dama, no quiere tener nada con ella, ¿verdad? No quiere vivir, no quiere casarse, no quiere... Pero la muchacha está embarazada, nace la criatura, y el hombre pues no toma no asume su responsabilidad, ¿verdad? Su rol como padre, no pasando el dinero, ¿verdad?, de la manutención, no haciendo, estando ahí, ¿verdad?, para esa criatura que nada tiene que ver con lo que sucedió con su papá, ¿verdad? Sí, cuando se conocieron, si se conocieron, si estuvo bien, si estuvo mal, eso pasa vamos a decir, a un segundo, a un segundo plano, ¿verdad? Y como dije, el hombre de por sí no quiere asumir responsabilidades cuando tiene que asumirlas. Como dije, si bien es cierto que Dios dice que lo arroja a la profundo de la mar nuestros pecados, hay que asumir a veces unas consecuencias, ¿verdad?, del pecado, que nos puede llevar a, por ejemplo, aquella persona que ha usado drogas, vamos a decir, vamos a poner por un ejemplo, heroína. Pues esa persona, pues Dios la liberta, la perdona, ¿verdad? Si la persona confiesa su pecado, la palabra te dice que todo aquel que confesare, ¿verdad?, confesar su pecado, Dios estará ahí para perdonarlo. Y confiamos en esa palabra, ¿verdad? Sabemos que esa palabra es real y que eso es una verdad. Pero hay veces, como dije, que los pecados llevan consecuencias. Y el ser humano como que no quiere a veces asumir las consecuencias. Vamos a poner otro ejemplo, quizás tal vez no en el ámbito de la vida. Tienes una tarjeta de crédito, empiezas a coger la tarjeta de crédito, y de momento te das cuenta que, no tengo para pagar. Se te daña el crédito, vas a una agencia de colección, tú dejas pasar eso, no te comunicas, no haces ningún tipo de esfuerzo. Entonces, pues, se te daña el crédito, ¿verdad? Te tienen que llevar al tribunal, se te daña el crédito, entra a esta agencia de Credit Bureau, que a nivel mundial, se te daña el crédito. Entonces vemos como decisiones que uno toma
mala o buena, conllevan a un a una conllevan a unas consecuencias, ¿verdad? Una consecuencia en la vida. La usualmente tendemos a negar, ¿verdad? Y a veces desde chiquitito vemos los niños negando, no queriendo asumir, ¿verdad?, esa responsabilidad. Y nosotros, pues, bueno, nenes, a veces tú le preguntas que te digan la verdad y muchas veces te mienten. Pero, por ejemplo, tú tienes un niño que llaman por teléfono a la casa, tú no lo quieres coger, le dices al nene, el nene coge el teléfono y se encuentra a tal persona, y ese eres tú. Y tú lo primero que le dices al nene es, dile que yo no estoy. ¿Cómo tú puedes asumir tu responsabilidad y darle un ejemplo a ese nene cuando ya desde pequeña edad él está viendo que tú estás mintiendo, ¿verdad? Y lo que aprenden los nenes realmente es lo que ven. Tú puedes decirle todo lo que tú quieras, puedes enseñarle valores, puedes enseñarle moral, puedes enseñarle... Pero si tú tienes una vida totalmente desordenada, una vida que no tiene valor, una vida que no tiene moral, eso es lo que ellos están viendo. Yo digo la verdad, yo he tenido vecinos, vamos a decir, que no son el mejor ejemplo para sus hijos. ¿Cómo ese papá no va a decirle al nene no hagas esto cuando lo que está viendo es totalmente distinto a lo que el papá, ¿verdad?, quizás tal vez le pueda decir? El ser humano tiene que tomar una responsabilidad, ¿verdad?, y saber que al pecar Dios perdona los pecados, pero hay unas consecuencias. Tenemos que dejar esa negación, ¿verdad? Esa de yo no lo hice, yo no fui, y lo vemos tan chico, como le dije, lo vemos tan a tan temprana edad como bien pequeño. Ya los nenes empiezan a tratar de mentir a los padres para poder salir, ¿verdad?, de esas dificultades que se meten por cosas que uno a veces le dice, no hagas esto, no hagas aquello. Y vemos el no querer asumir esa responsabilidad de, bueno, estas son las consecuencias, eso fue lo que yo hice, la regué, metí la pata, como nosotros decimos a veces en Puerto Rico, México y otros países dicen la regué, la dañé, tengo que asumir. En un momento dado yo y todos saben, ¿verdad?, pues lo que yo hacía antes, no estaba conforme a las cosas, ¿verdad?, que Dios dejó establecidas. Y yo fui, en 2 ocasiones yo fui confinado, no por mucho tiempo, pero por poco, pero sí, fui confinado. Yo no fui confinado porque quisieran meterme preso. Yo fui confinado porque yo rompí un reglamento que había dentro del programa que yo estaba, que era un programa de drug court. Y dio unos positivos, ¿verdad?, cuando me hicieron la prueba de droga. Pues yo tuve que asumir esa responsabilidad de que la regué, de que la hice mal, de que habían unas normas, y asumir esa responsabilidad, ¿verdad?, de las consecuencias que venían, ¿verdad? En ese caso fue que me tuvieron que arrestar y me pusieron en una prisión algunos meses. Obviamente una experiencia que yo no se la deseo a nadie. Muchos dicen ni a mi peor enemigo. Yo no creo que tenga enemigos, pero si los tuviera ni eso. Pero tuve que asumir unas posturas y tuve que asumir unas responsabilidades.
A veces